A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Gusto de saludarles. Hay un tema en estas horas que vale la pena que lo compartamos. No faltaba más, insistiré siempre. Ustedes son quienes realmente sacan la conclusión precisa en este día a día de la política y de la vida nacional. Siempre hemos sido medio como acosados por algunos sectores en esta especie de cantaleta repetitiva. No ha habido pues presencia de algunos sectores en los medios, en las calles, en todas partes. El imperio, el imperialismo, una especie de imaginario que se lo propusieron para resolver el día a día de su presencia y liderazgo, si se quiere, ahí entre los grupos. El imperialismo. Con el imperialismo asociaron los multilaterales de crédito, particularmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Las características de las obligaciones contraídas entre los países y estos organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, las condiciones, mejor dicho, son similares que con la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FLAR, con el Banco de Crédito Europeo. Son casi similares, van más o menos por el mismo orden en cuanto a montos del servicio, de la deuda, plazos, años de gracia, escúchenme, señoras y señores, años de gracia. Y a propósito de esto me referiré cuando hable del imperialismo, del efectivo, del imperialismo chino. Pero termino con los multilaterales de crédito. Nos repitieron casi como una letanía de mañana, tarde y noche. En algunos centros universitarios, obviamente no los voy a citar, no tiene sentido. Por respeto, por supuesto, no los voy a citar. En algunos centros estudiantiles, para decirlo de otra manera, ese era casi como el texto adherido a la matrícula, el imperialismo yanqui, el imperio. Pero con una especie de característica singular, para decirlo. No se usaba el tono de voz en otros temas. Pero más allá de lo que se dijo, de que el fondo imponía medidas antipopulares. ¿Cuáles eran las medidas antipopulares? Que atado a un préstamo estaban las condiciones de qué deberían hacer con la sociedad ecuatoriana, cuánto deberían cobrarles de intereses, a qué plazos,
Pero aparte de eso, ¿qué deben hacer con las políticas internas? Es decir, uno de los temas, pues repetido, pero en forma casi invasiva era: las políticas del Fondo Monetario me obligan a subir los precios de los combustibles. Y claro, en una empresa, alguien puede decir, una cosa es la empresa, otra cosa es el país. Desde luego, las políticas públicas tienen que ver con el manejo empresarial, desde luego que sí, con las obligaciones a respetar los derechos de los trabajadores, desde luego, indudable. No hay que dudarlo jamás. Entonces, cuando un empresario acude a un banco y le dice, bueno, a un banco estatal también, pues al Ban Ecuador, lo que en su momento fue el Banco de Fomento, al Banco del Pacífico, y le dice, yo voy a hacer un proyecto de explotación porcina, voy a crear un promedio de tantos ejemplares, chanchos, y por supuesto el proyecto dice, y mi expectativa en cada uno de estos animales será de tantas libras de carne, ¿no? Las mismas que serán vendidas a tal precio, etcétera, etcétera. Voy a gastar tanto invertir, mejor dicho, tanto en balanceados, en desparasitar los animales, etcétera, etcétera. Y claro, es un asunto de sumas y restas nomás, pues. Tanto es la inversión, esta es la expectativa de vender el producto, este va a ser el ingreso. Y desde luego, en medio de este cálculo está una cantidad que tiene que ver con el servicio de la deuda. Eso es también servicio de la deuda, para poder cumplir con la obligación, mantener el crédito y claro, tener hasta para emergencias o para crecimiento una relación expedita entre el empresario, entre el productor y el sistema financiero, la institución financiera, que me quita la asfixia de un problema de iliquidez para poder resolver el problema. Yo pues no debo dudar en lo más mínimo que el Fondo, el Banco Mundial, tenían sus propósitos financieros, es decir, salir un poco, perdónenme el término, salir una especie al salvataje de los países en desarrollo. La condición no era, es mi lectura, si no subes los precios de los combustibles, no te doy el dinero. A ver, si es que un país maneja subsidios perversos y pide dinero prestado para seguir subsidiando y para que crezca su deuda, ¿ustedes creen que eso es un tema de simple lógica aceptable? No, no es aceptable. Por eso es que siempre, y recuerdo en el gobierno del presidente Durán Ballén, se llegó a un acuerdo con los transportistas, aquellos que sirven al usuario del sector popular, a personas que tienen sus salarios más bajos, sus ingresos más bajos. Muy bien, ¿cuántas personas ustedes transportan diariamente en tal línea de servicio público urbano? ¿Cuántas personas ustedes transportan en una línea de servicio intercantonal, interparroquial, interprovincial? El subsidio era exactamente equivalente al número de personas que tenían en el histórico de transporte, porque no es muy variable el tema. Evidentemente, si en el mes de agosto, en la ruta Quito-Loja para asistir a la romería de la Virgen del Cisne, viaja mucha más gente, es obvio, pero hay un promedio, hay una media, digamos. Puede ser que en otros meses, a mediados de enero, por ejemplo, la gente viaja menos por mil razones, por sus gastos del fin de año, etcétera, etcétera. Pero ese era el imperio, pues.
¿Cómo es lo que...? A ver, solían decir los aparatos represivos asociados con el imperio que quieren imponer no, pues quieren imponer nuestro atraso, nuestra falta de progreso, nuestros problemas del día a día. En definitiva, estaban creados para eso, entre comillas. Se me ocurre una pregunta, pues aquellos sectores que estuvieron siempre en este tema. Una preguntita, pues. ¿Y qué opinan ustedes, promotores de eso que llamaron el imperio, los yanquis? Ese término como que lo abandonaron, el imperio, el imperialismo yanqui. Yo pues no, ni de lejos soy feligrés de lo que suelen decir el imperio de nadie. Creo que somos usted señora, usted joven, todos somos imaginariamente y en esencia liberados pues de este cliché, pues no era otra cosa. Mi pregunta es, ¿cómo se sentirán estos sectores, estos dirigentes, con la arremetida insolente del imperio chino? Bueno, no los vemos. Con algo real. Si del Fondo Monetario, si el Banco Mundial venían recursos para construir una represa hidroeléctrica, ¿no? Venía condicionado el que se contrate con tal o cual persona, o es que los contratistas nacionales tenían que hacer antes una especie de méritos para que los califique el imperio y les den los contratos. No. Pero sí había una cosa, había auditorías del avance de obra para los desembolsos, desde luego. Había además algo que es indispensable, que lo tengamos presente, que no descuidemos un instante en analizar las herramientas de una banda que se organizó para delinquir. Tenía además de contrapartida del Ecuador un récord de contratistas y empresas incumplidas que no podían contratar con el Estado mientras no logren resolver los problemas que ocasionaron pues en un incumplimiento, un abandono de la obra, un incumplimiento con garantías chimbas que no podían responder por la obra no cumplida o por el mal uso del anticipo, por decirlo de alguna manera. Es decir, esas eran las prácticas. La Contraloría General del Estado tenía un archivo con el récord de cumplidos e incumplidos. Primero, el correísmo nos puso una barrera, nos retiró la opción de ese tipo de negociaciones en el buen sentido de la palabra, de contrataciones. El adquirir deuda es contratar una deuda. Préstame una cantidad de dinero y yo me obligo a pagarte de la siguiente manera. Y yo digo, ¿y los chinos? Los chinos pusieron el dinero en nuestras cuentas, un préstamo, pero nos condicionaron. Me entregas petróleo una década. El fondo, el FLAR, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos pidieron prendar nuestro recurso, el más significativo en materia de exportaciones, es decir, de la venta día a día, lo cual nos servía para el día a día también, para comprar combustible, ¿no? Para que se muevan los vehículos, pues, porque importábamos el combustible, para que transporten pasajeros, carga, etcétera. Nos servía
para abastecer los hospitales comprando medicinas, para hacer hospitales también, para hacer vías, para hacer aeropuertos. Para todo nos servía. No, aquí el petróleo, un momentito, yo te doy el dinero a corto plazo. Hay créditos de 2 años plazo, de miles de millones de dólares de los chinos, con un interés entre el 8 y el 14%, dependiendo la necesidad, entre comillas, la urgencia. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a tener urgencia si teníamos cerrados los créditos en el otro sector? Pues, pero es que eso fue perfectamente planificado. Planificado. Entonces, del crédito que nos daban, primero el petróleo, segundo, el alto interés, tercero, el corto plazo, cuarto, ustedes tienen que contratar a mis empresas. Es decir, yo envío al Ecuador mis empresas con todo su equipo. Con todo su equipo. ¿Y cuál fue el resultado en la parte técnica de las obras? De las obras que realizaron. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes se han puesto a pensar con todo lo que hemos escuchado y hemos visto a través de los medios, las glosas que existen y las acciones que se están ventilando en este momento en la justicia por las obras mal hechas. Una pregunta absolutamente clara y simple. Coca-Cola Sinclair está generando los megavatios horas que se propuso en el estudio y en el plan de ejecución de la obra y el contrato. Todos los informantes del sector estatal nos han dicho que no. Hemos escuchado incluso cifras escalofriantes, que el proyecto que está en ejecución tiene una resultante de su ejecución de alrededor del 60%. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que pierde el Ecuador si una obra funciona al 60%. Si yo compro un vehículo para hacer un reparto, para repartir pan de una panadería importante en las tiendas de abasto de los barrios, y el vehículo tiene una capacidad de transporte, por decir, de 1000 unidades, y yo transporto 400. ¿Gano o pierdo? Elemental, pues, elemental. Pero no solo eso. El Ecuador se vio obligado a dejar en depósito parte del crédito en los bancos chinos. ¿Qué les parece? Solo faltaría saber si el titular de la cuenta, es decir, el Ecuador, podía disponer de ese dinero o había alguna obligación adicional de que eso no podía ser manejado por el Ecuador. Ya hemos escuchado, pues, estas aberraciones a las que hemos estado sometidos. Pero falta. No es solo lo que he dicho. ¿Y el chantaje? ¿Ustedes creen que el coronavirus pudo haber llegado en condiciones como para contagiar? Que el coronavirus tuvo su origen en la China, digámoslo de inicio, en la China. Ahora resulta que los ecuatorianos en nuestros camarones, en momentos en que las exportaciones se deprimieron, nos salen ahora con el chantaje insolente de que los camarones ecuatorianos tienen coronavirus. Vaya insolencia de estos miserables. Ese es un burdo chantaje. Pero en paralelo el chantaje sirve no solo para el tema de la deuda.
Ese chantaje sirve para tener vía libre, para ubicarse en las goteras, en la línea mismo divisoria, si podemos llamarla así, de nuestro mar territorial, pues. Una flota de 200 y más barcos, 200 y más, en la línea territorial marítima. Ah, pues, ¿cómo que me vas a hacer, que vas a reclamar porque estamos cerca de Galápagos? Sí, pues la línea marítima de nuestras millas no tiene un muro, pues. No tiene un muro. De ninguna manera. No es que llegan precisamente al filo de la patria y no hay nada que pueda pasarse de la línea de la división marítima. ¿Qué cosas? Escuché por ahí, es decir, el chantaje de los camarones que tienen coronavirus, chantaje burdo de nuestros productos. Señoras y señores, quédense callados. Y claro, escuchamos y leímos, escuchamos la lectura y leímos en medios, en redes sociales, que la Cancillería en medio de esta arremetida imperialista, pero por donde se la vea, me quiero referir a la flota china, que alguna vez les capturamos un barco que hoy se llama Hualcopo, porque se metieron en nuestro territorio marítimo. ¿Se imaginan ustedes, estimadas amigas y amigos, vuelvo y repito, la Cancillería salió con un comunicado a reconocer las bondades y las dadivosas actitudes de los chinos en la pandemia? Casi equivalente cuando el presidente chino dice que está listo una línea de crédito para que en el mundo se pueda comprar la vacuna del virus que tuvo origen en su propio país y que no ha sido todavía dilucidado, y ojalá, y estoy seguro que sí, tarde o temprano se determinará exactamente. Sé que está muerto el médico que estuvo atento y quiso hablar sobre este tema. Está muerto. Está muerto. No sé si es el término adecuado. En términos médicos lo he escuchado varias veces. Está muerto. Y supuestamente de muerte natural. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este imperialismo insolente y chantajista? Ese tema, amigos, amigas, creo que nos debe tener atentos, pero atentos también para señalar, a aquellos que se pasaron por décadas defendiendo, comillas, defendiendo a los trabajadores, y que dicho sea de paso, a propósito de su defensa, nunca se preocuparon de quienes no tienen trabajo, porque claro, no están en el sindicato, no son parte del grupo, no pueden aportar para que los dirigentes, que aparte de ser funcionarios del sector público, muchos nunca están en sus funciones, están siempre con permiso para defender a los que tienen empleo. El empleo, hasta ahí el tema. El empleo debe ser uno de los propósitos del país. Y el empleo es la única realidad, la única opción que le da condiciones de vida al ser humano para vivir como tal. El empleo. De suerte que solo por esa línea deberíamos, perdón el término, dejarnos convocar. Porque claro, quien propone algo busca que le crean. Sí, pero para que le crean debe tener un antecedente. ¿Qué he hecho en mi vida? Generar empleo. Y si en mi vida he generado empleo,
es obvio, en el sector público, es obvio que esa actitud y conducta no es que va a generar una persona empleo en el sector público, pues. No, ese no es empleo, ese es servicio. Sí, por supuesto, tiene una remuneración, pero ese servicio, el empleo propiamente dicho y el que debe crecer con la inversión de recursos extranjeros, de recursos locales, que previamente estén garantizados por seguridad jurídica, cuidar el dinero de la gente que invierte, porque ese dinero produce, paga sueldos, genera bienestar. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.